I mean, we may do papers on it, Marco. Maybe we're going to do papers. I don't even know if you need them. They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language. You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. I think you have to join the house. Sometimes daddy has to use strong language. A veces papi tiene que usar lenguaje fuerte, le decía el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Donald Trump hace un par de días, por si a alguien le quedaba alguna duda del servilismo que hay en la OTAN, una organización militar que siempre ha estado al servicio de los intereses de daddy, Estados Unidos. Rutte fue preguntado después por este terrible momento de honestidad servil y él mismo ratificó lo que es la OTAN al señalar que a veces escucha que a países europeos le preguntan si los Estados Unidos se van a quedar con nosotros. Y que él cree que eso suena a los pequeños hijos preguntándole a papá Estados Unidos si siguen siendo una familia. No sé yo si la explicación deja mejor posicionado al secretario general de la OTAN o si el nivel de lacayismo se les ha ido de las manos. Donald Trump esta semana ha salido reforzado gracias a la incapacidad de los países europeos que integran la OTAN a ejercer una política autónoma y soberana. Nos dicen que es muy importante reforzar la autonomía europea ahora que Donald Trump está en Casa Blanca, pero lo que hacen es seguir a pie juntillas lo que él demanda. Por eso han aceptado todos los países integrantes de este organismo elevar al 5% del PIB el gasto en defensa y por eso el neofascista estadounidense se va contento, porque sabe que sus guerras cuentan con el poderoso auspicio de quienes han renunciado a ejercer algún papel de relevancia geopolítica en tiempos de régimen de guerra y de genocidio. Europa dice oponerse a Trump haciendo lo que Trump exige. Algo no calza, ¿verdad? Donald Trump no es un excéntrico sujeto de color naranja, no es una excepcionalidad histórica ni una anomalía, es la continuidad lógica de un sistema capitalista que ha perpetuado desigualdades de distinto tipo y que para perdurar se ha bestializado. Trump es esa bestialización, ese giro de tuerca, esa nueva versión del capitalismo que atenta contra derechos, libertades, sostenibilidad, igualdad, etc. Y por eso Europa no es capaz de enfrentarlo, porque es también hija de ese modelo que va mostrando a sus versiones bestias a lo largo del mundo. Quienes se oponen de verdad a Donald Trump son otros. Y ahí está la esperanza, pero también las lecciones. Porque Donald Trump es un paradigma contemporáneo. No se agota en el personaje, sino que constituye una forma de hacer política ahora mismo. A Donald Trump lo están enfrentando los defensores de derechos, las feministas, la comunidad migrante y los aliados de esta comunidad con DNI estadounidense. A Donald Trump lo están enfrentando quienes apoyan al pueblo palestino y denuncian el genocidio. A Donald Trump lo están enfrentando los pacifistas que rechazan su régimen de guerra hoy auspiciado con millones de euros europeos. A Donald Trump lo están enfrentando los antifascistas. Es decir, a Donald Trump lo están enfrentando de forma efectiva y eficiente quienes no aceptan ni lo que él significa, pero tampoco el caldo de cultivo del que surgió y el que lo hizo fuerte, el malmenorismo. A Trump se le enfrenta con radicalidad insumisa y no con moderación ni con tibieza. No hay duda de que este es el camino. Por eso este junio es también un dolor de cabeza para el fascista naranja en Casa Blanca. El mes inició con miles de manifestaciones en diferentes puntos de los Estados Unidos. Miles de manifestaciones contra el autoritarismo trumpista, contra la tecnooligarquía al servicio de la represión y la censura o contra la militarización de la política. Junio empezó con un temblor para Trump. Calles repletas de personas dispuestas a poner la voz y el cuerpo para enfrentar a quien ha hecho de la violencia una forma de gobierno. Ni los agentes policiales contra las personas migrantes ejecutando políticas racistas de deportación sin ninguna garantía ni respeto a los derechos humanos pudo detener estas expresiones de rechazo popular que se mantienen, aunque con menos fuerza, vigentes. Y junio traería también otra mala noticia para el inquilino de Casa Blanca. Junio empezó con movilizaciones y termina con una candidatura potente a la alcaldía de Nueva York. Johan Mamdani, de 33 años, gana las primarias demócratas y envía así un mensaje de la forma en que toca enfrentarse a las bestias. Mamdani, nacido en Uganda, es un migrante, es un musulmán, un defensor de la justicia para el pueblo palestino que no ha titubeado a la hora de expresar su rechazo al genocidio y que, como vimos en esta campaña, está dispuesto, al menos de momento, a enfrentarse a las élites de un partido que no ha hecho otra cosa que ponerle la alfombra roja al trumpismo. Mamdani es un soplo de aire fresco porque se enfrenta al neoliberalismo ya sea en su versión fascista o en su versión malmenorista y plantea un horizonte de radicalidad. ¿Tomará nota el Partido Demócrata o hará de Mamdani una excepción a su regla de candidaturas aristocráticas incapaces de ofrecer una alternativa de verdad al trumpismo?
Trump ha atacado ilegalmente a Irán, deportado a cientos de miles de personas sin respetar los derechos humanos, ha amenazado con guerras arancelarias a cualquiera que se le aparecía en el camino, ha abierto las puertas del gobierno a multimillonarios para que se encarguen ellos mismos de garantizar sus propios privilegios, ha atentado contra los derechos civiles de mujeres, de personas trans o de la comunidad LGTBIQ+, ha insultado a mandatarios de otros países en vivo y en directo y ha hecho de la mentira una forma válida de dar ruedas de prensa. Donald Trump es en sí mismo una forma de ejercer el poder que quiere ser replicada por una internacional reaccionaria que ve en él un ejemplo, pero no deja de haber resistencia. Y por eso también vemos grietas que se abren y momentos de oportunidad para enfrentarle. Dentro de sus propias filas y entre quienes le votaron empieza a sentirse inquietud y dudas. Y aunque no se puede cantar victoria porque conocemos los procesos de reacción ante el verdadero antifascismo, sí podemos ver que el tablero empieza a moverse. ¿Cómo está Donald Trump a 6 meses de iniciado su segundo gobierno? Hoy en La Base Comanche, una radiografía del momento político que vive el mandatario estadounidense. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a La Base Comanche. Pablo Hurtado, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿Qué tal, Laura? Bueno, pues hoy hablamos de estos primeros 5 meses del segundo gobierno de Trump. Y vamos a repasar un poco las diferentes disputas internas que hay dentro del propio Partido Republicano y del trumpismo, porque aunque nos vendieron una victoria arrolladora de Trump en las elecciones, pues digamos que no es oro todo lo que reluce. Pues hay movimiento y hay movidita. Y tú, Raúl Sánchez Cedillo, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué tal, Laura? Pues vamos a ver un poco cómo se han visto esas disputas en los medios estadounidenses dentro del movimiento trumpista. Va a estar muy interesante y nos va a acompañar hoy en la mesa de análisis Comanche Eduardo García de Descifrando la Guerra. Arrancamos. La base de datos. Pablo Hurtado, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Bueno, vamos con ello. El pasado 20 de enero, Trump asumió el cargo de presidente en lo que se convertiría en su segunda legislatura al frente de los Estados Unidos. La primera, entre 2016 y 2020, estuvo marcada por un Trump, digamos, más a la defensiva y relativamente controlado. La existencia de contrapesos internos en el seno del Partido Republicano, la pérdida de control de la Cámara de Representantes a partir de las elecciones de 2018, la propia inexperiencia política del magnate, son algunos de los factores que explican la incapacidad de Trump para imponer la totalidad de su agenda en esos primeros años. Pero si muchos pensaron que su llegada a la Casa Blanca en 2016 era un hecho fortuito o un accidente de la historia, su reelección el pasado mes de noviembre se presenta como una clara muestra del signo de los tiempos. Su bochornosa y criminal salida del poder a inicios de 2021, tras no reconocer los resultados, proclamar que le habían robado las elecciones y alentar un asalto violento al Capitolio, fue el pistoletazo de salida a una carrera por la reelección. Desde entonces y durante los siguientes 4 años, Trump mantuvo el discurso del fraude electoral y, aupado a lomos de ese relato conspiranoico y falaz, revalidó su candidatura arrasando en las primarias del Partido Republicano. Lo cierto es que su vuelta al poder hace ahora unos 5 meses se da en unas condiciones muy distintas a las de 2016. Su victoria electoral ha sido más contundente que entonces y además por el camino, el movimiento MAGA se ha ido comiendo a un partido republicano carente de grandes figuras que puedan hacer sombra a la arrolladora proyección mediática de Donald Trump. De hecho, muchos analistas apuntan al conflicto interno y la debilidad institucional que el Partido Republicano ya arrastraba desde los 90 como una de las condiciones de posibilidad clave para que Trump se hiciera con el liderazgo en 2016. Pero cuidado, Laura, porque el hecho de que Trump ganara el voto popular y todos los estados bisagra dio a muchos la impresión de que el país se alineaba completamente con él y que la resistencia sería inútil. Buena parte de la culpa de esto la tiene un partido demócrata completamente desmoralizado tras la derrota electoral. Pero la oleada de movilizaciones del pasado 14 de junio, de las que hablaremos luego, demuestra que la realidad, digamos, es bien distinta, o que al menos ha cambiado drásticamente en estos 5 meses. Lejos parecen quedar las imágenes de la última investidura, con la plana mayor de Silicon Valley en la primera fila. Quizá esto no era por convicción, pero asumían que no se debía confrontar con el nuevo jefe de la Casa Blanca si querían garantizar los millones y millones que cada año reciben en forma de subvenciones y contratos públicos. Y no hay figura más reveladora del cambio que comentábamos que Elon Musk. Lo que durante la campaña y los primeros meses de mandato parecía un matrimonio idílico repleto de elogios desde ambos lados, ha degenerado en un divorcio traumático. No nos engañemos, estábamos claramente ante un matrimonio de conveniencia y como tal, las carencias se han hecho visibles cuando la relación ya no beneficiaba a ambas partes. Pero como esa relación aparentemente idílica ha terminado en un desastre, es un ejemplo perfectamente ilustrativo de la diferencia entre lo que Trump prometía y la realidad de su gobierno.
Por mucho que a él le gustase, los grandes problemas a los que se enfrenta no se resuelven a golpe de tuit. El inicio de la ruptura vino con la guerra arancelaria de Trump. Elon Musk se las prometía muy felices como principal asesor de la política trumpista a sabiendas de los enormes beneficios que esta posición le podía otorgar. Pero la imposición de aranceles a diestro y siniestro por todo el globo no era el mejor negocio para los coches Tesla de Elon Musk, que pataleaba a través de Twitter publicando vídeos de Milton Friedman contando las supuestas bondades del libre mercado. La distancia se fue evidenciando entre ambos según pasaban las semanas y el tono de los reproches, sobre todo por parte de Musk, se hacía cada vez más explícito. La ley fiscal de Trump, calificada por Musk como una abominación repugnante, fue la puntilla. Y como buena pelea de masculinidades tóxicas cuyo orgullo ha sido herido, la relación acabó con las más duras acusaciones. Musk puso un tuit en el que afirmaba que Trump aparecía en la lista Epstein. Un día después, el dueño de Tesla borraba el tuit. Quién sabe qué motivó esa rectificación, pero dejemos el culebrón de telenovela entre los dos magnates. Lo cierto es que los aranceles no molestaron solo a Musk. Al día siguiente del anuncio de los aranceles a escala global, el autodenominado Liberation Day, las bolsas de todo el mundo registraban caídas históricas, solo comparables en lo que va de siglo a la crisis financiera de 2008 y al estallido de la pandemia en marzo de 2020. Trump, de hecho, se puso gallito con China, pero a Pekín no le tembló la mano a la hora de mantener el pulso. Cuando los aranceles entre ambos países superaron el 125%, lo que en la práctica imposibilita el comercio bilateral entre ambos países, alguien debió avisar a Trump de que a día de hoy ni la economía estadounidense ni las grandes corporaciones del país pueden subsistir de espaldas a la gran fábrica del mundo que es China. El miércoles, Trump anunciaba un acuerdo comercial con China del que aún no conocemos detalles, pero queda claro que Washington ya no se encuentra en posición de imponer nada a Pekín. Everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. And we also have OMB director, who's very busy also, Russ Vogt. Thank you. Thank you, Russ. Lo de siempre, very big, very beautiful, pero nada en concreto. Vayamos ahora a otra cuestión que puede generar tensiones entre Trump y el empresariado estadounidense, la política migratoria. No me digas que los empresarios se han caído del caballo como San Pablo y ahora se preocupan por los derechos humanos de los migrantes. Buen chiste, Laura, pero no va por ahí. La cuestión es que la política migratoria de Trump ataca directamente a la línea de flotación de la economía estadounidense, la mano de obra latina. En este contexto, Trump está recibiendo presiones de empresarios de sectores como el campo, la hostelería o la construcción, porque sin trabajadores baratos a los que explotar, su economía no se sostiene. Y a ello se suma la oleada de movilizaciones que la política de deportaciones masivas ha provocado en las últimas semanas. El 14 de junio, y casualmente coincidiendo con su cumpleaños, Donald Trump organizó un desfile militar para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos. Dicho sea de paso que el desfile fue una cutrez, porque los yanquis tendrán los mejores bombarderos y las mejores tecnologías, las más avanzadas, pero de desfilar alguien debería darles unas clases, la verdad. Pero bromas aparte, mientras las tropas desfilaban por las calles de Washington, lo realmente interesante de ese día ocurría en ciudades de todo el país. Millones de personas salieron a la calle para protestar contra la política migratoria de Donald Trump en lo que se bautizó como No King's Day, en referencia a la deriva autocrática del magnate. Muchos estiman que estamos ante la jornada de movilizaciones más multitudinarias de la historia del país. El epicentro y origen de estas movilizaciones había sido Los Ángeles, donde Trump decidió enviar a la Guardia Federal para reprimir las protestas, pese a la oposición del gobernador demócrata de California. Lo que allí se inició como respuesta a las políticas de deportaciones masivas derivó en una movilización a escala nacional contra el presidente.
Pero el hecho de que los republicanos apoyaran una imposición federal contra la autonomía de los estados que siempre han predicado es otra muestra más de las contradicciones que presenta el Partido Republicano desde que está controlado por Trump. Y si envías al ejército ilegalmente a reprimir una movilización interna, ya que estás, también los mandas a bombardear ilegalmente un país extranjero, ¿no? Quizás eso debió pensar Trump, porque la verdad uno ya no sabe cómo se toman las decisiones en la Casa Blanca. Pero quizá este fragmento de un artículo de Paul Heidemann para Jacobin puede ser bastante esclarecedor. Y cito textualmente: Trump prefiere no involucrarse en la formulación de políticas, sino más bien aprobar o desaprobar los planes que le presentan sus subordinados con poca coordinación entre ellos. En el Estado nazi, este enfoque con frecuencia resultaba en conflictos entre diferentes facciones del régimen que inmovilizaban o entorpecían a varias instituciones estatales. Lo mismo ocurre en la Casa Blanca de Trump. Una facción de la administración impulsaba dejar todo de lado para centrarse en la reforma fiscal, mientras otra presionaba para enfocarse únicamente en la política migratoria. El modo de operar de Trump fomenta un ambiente de intriga constante, con distintos funcionarios compitiendo por ser la última persona en quedarse a solas con él. Debido a su aversión a construir mecanismos de coordinación en su administración, se incentivan los conflictos entre los distintos emprendedores de políticas dentro del partido, ya que cada uno lucha por conseguir que el presidente respalde sus propios proyectos favoritos. Algo muy parecido a esto puede haber pasado en el proceso de toma de decisiones respecto a Irán, con luchas internas entre halcones y aislacionistas para convencer a Trump de que interviniera o no de forma directa en el conflicto. Bueno, pero si hablamos de quién ha podido empujar a favor del ataque a Irán, se te olvida otro actor muy importante. Ya sé por dónde vas, Laura. No estarás hablando del todopoderoso lobby israelí en Washington. Mejor que te lo explique el congresista republicano Thomas Massie, firme opositor al ataque sobre Irán, que el otro día decía esto en una entrevista. What he promised us was we would put America first. And I think there are still voices in this administration. You've still got J.D. Vance, you've still got Tulsi Gabbard, you still RFK Jr., you still got calmer heads that could prevail. They were not persuasive in this case, clearly. Well, somebody was persuasive. AIPAC is very persuasive. For instance, the Israeli lobby in Congress. If you look at my colleagues' feeds now, they all look the same. They're all tweeting the same message that we've got to support Israel and we've got to do this. Nuestro amigo el congresista no se quedó ahí y respondió también al argumento de Trump de que el ataque no era un acto de guerra y que por lo tanto no necesitaba la aprobación del Congreso. Cito textualmente el tuit: Cuando dos países se están bombardeando en una guerra caliente y un tercer país se une a los bombardeos, esto es un acto de guerra. Me asombra la gimnasia mental de los neocons en Washington y de sus bots en redes sociales para decir que no estamos en guerra y así poder ir a la guerra. Y ya sabemos cómo se pone Trump en estos casos cuando le tocan su orgullo de macho blanco heterosexual: a insultar. Esta fue su respuesta. El congresista de Kentucky, Thomas Massie, no es MAGA. Aunque él diga que lo es, MAGA no lo quiere. MAGA debería librarse de este perdedor patético como de una plaga. La buena noticia es que tenemos un maravilloso patriota americano postulándose contra él en las primarias republicanas. Estará en Kentucky haciendo campaña muy fuerte. MAGA no va de políticos vagos, grandilocuentes e improductivos como Massie. En definitiva, parece que en la administración Trump, mejor dicho, las cosas no son tan beautiful como le gusta decirnos cada vez que le ponen un micro delante. Gracias, Pablo. Yeah, I mean, it's amazing what's going on in New York right now, Congressman. And as a representative of Florida, I know you've seen the actual movement of people from New York to Florida. You've got Democrat socialist Zoran Mamdani becoming New York City's Democrat candidate for the mayoral race. Congressman, your reaction, what do you think this is going to mean? I cannot believe that New York is about to elect Adam Sandler, the hairdresser, as mayor of one of the world's greatest cities. It is unbelievable. This is where we're teetering to with New York City. Raúl Sánchez Cedillo. Pues sí, Laura, vamos con ello, arrancamos. Titulares al banquillo. Con Donald Trump, hacer un pronóstico a corto plazo es algo que fundiría los plomos de Deep Blue o de cualquier otra máquina dedicada a la predicción. Que se lo digan sino a la variopinta recua del Make America Great Again, ese MAGA que a solo 6 meses o casi 6 meses de la investidura de su American Führer ya están dándose garrotazos a plena luz de los focos mediáticos, poniendo de manifiesto al menos 2 cosas. En primer lugar, que el caudillismo americano es siempre una coalición negativa,
contra antes que pro, y en segundo lugar, que Trump, aunque parezca lleno hasta reventar, funciona como el más vacío de los significantes del odio, la frustración, el resentimiento, el fascismo y el ansia de poder capitalista y patriarcal. Vamos a ver un poco cómo se ha vivido en los medios estadounidenses esta supuesta guerra dentro de las bandas de extrema derecha que, con ingentes cantidades de dinero y esfuerzo, consiguieron que el producto ultraprocesado Trump regresara a la Casa Blanca. Bueno, tampoco es que pueda decirse que haya habido nunca mucha estabilidad en torno a Donald Trump. Sí, cuánta razón tienes, Laura. Así es, ni un solo día de la anterior presidencia de Trump estuvo exenta de encontronazos y disputas y, sobre todo, despidos de sus subordinados y adláteres. Es más, ello forma parte de su idiosincrasia fascista. Trump es un caudillo adaptado al capitalismo estadounidense realmente existente, y que está hecho de pelotazos, de fraude fiscal, de tratos con el crimen organizado, de redes de explotación y violencia sobre el trabajo sexual, de sobornos, ostentación, analfabetismo orgulloso y, sobre todo, despliegues de poder despótico, caprichoso. "You're fired" es el lema que, para la variante del capitalismo sádico, mafioso y perezoso de Trump, condensa el placer de mandar humillando. Ser boss y commander-in-chief al mismo tiempo. Trump no puede y, sobre todo, no quiere gobernar sin ejercer esa facultad que le llena de satisfacción y le hace sentir fuerte y poderoso. La gran mayoría lo hemos olvidado, pero la lista de despedidos de la primera administración Trump es enorme, hasta tal punto que hay una página de la Wikipedia en lengua inglesa específicamente dedicada a los despidos y dimisiones de la primera administración Trump, y desde luego no es de las pequeñas. Se cuentan por cientos el número de despidos y dimisiones en todas las áreas de la administración, incluidas las decenas de cargos electos que dimitieron tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, obscenamente auspiciado, como sabemos, y guiado por Trump. Pues a la luz del número de ceses que lleva en los 6 meses que lleva de presidente, esto huele a récord. Ya te digo, "the biggest record the world has ever seen", que diría el propio caudillo naranja. Tal y como informaba la BBC, en solo un mes de esta nueva presidencia, Trump ya ha despedido a más de 200 altos cargos, una cifra que va mucho más allá de los ceses más o menos normales a raíz de la entrada de una nueva administración, sino que tiene que ver con el programa de purgas y destrucción de las agencias y programas federales odiados por la coalición MAGA. Recordemos que se han ofrecido despidos con indemnización a millones de empleados federales, pero la que se ha cebado es con los programas de diversidad, equidad e inclusión. Por echó hasta la apuntadora, sí, la archivista de los Estados Unidos, la autoridad que cuida todos los documentos legales y los archivos de la Administración Federal, Colleen Shogan, fue despedida y desde febrero su cargo está en manos de un sujeto digno de toda confianza. Oh, no puede ser cierto. Por desgracia lo es. El gran Marco Rubio, el neocon más trumpista, hijo de escapados cubanos de la dictadura de Batista, pero ferviente anticomunista y anticastrista, que tiene tan altas capacidades que, además de la Secretaría de Estado, es decir, la política exterior imperial, puede hacerse cargo perfectamente de los archivos nacionales mientras ejerce de administrador de USAID, la agencia de desarrollo internacional que Trump ha querido cargarse y de momento ha diezmado considerablemente. Bien sabe un neocon como Rubio de la importancia del USAID. Desde 1961 ha sido una herramienta fundamental del soft power estadounidense y de fomento y formateo de sociedades civiles proestadounidenses en todos los rincones del globo, y sobre todo en las fronteras geopolíticas de la hegemonía estadounidense. Sí, y no cuesta imaginar y disfrutar de su desesperación y de la de toda la tropa del Departamento de Estado, el Pentágono, y de lo que con ternura siniestra se suele llamar la intelligence community estadounidense, es decir, las bandas de espías y saboteadores de la democracia en todo el mundo. Pero la parte mollar de esta crónica está en las divisiones profundas dentro
del sancta sanctorum del trumpismo, es decir, de los oligarcas políticos, financieros y mediáticos que han apostado por esta segunda presidencia Trump y que han empezado a sacar las navajas cachicuernas, que diría Luis María Anson, para dirimir quién manda en las decisiones del líder supremo. Así que vamos a ver el impacto y la presentación mediática de los principales cismas de la coalición MAGA y luego vamos a hacer una consideración sobre el significado de estas divisiones y qué podemos esperar de ellas. Comencemos por la cuestión migratoria. El trumpismo es un movimiento inequívocamente racista y supremacista, pero en su seno se disputan las variantes de esas tendencias, que no son de poca monta. Aquí hay una disputa entre los supremacistas nativistas y aislacionistas como Steve Bannon y los tecnofascistas corporativos y globalistas como Elon Musk. ¿Con cuál de ellos te quedarías, Laura? Mira, hay dilemas sobre los que no se puede elegir, sino solo vomitar de asco. Prueba superada. No esperaba menos de ti. Pues sí, es que este noble duelo entre estos encantadores caballeros ha sido una constante y desde que Musk se comprara el puesto en la administración Trump, poniendo casi $300 millones en la campaña presidencial. El motivo de la disputa, la selección de los mejores. Mientras para el nativismo que representa Bannon y que tanto peso tiene en el movimiento MAGA, se ha de proteger a sangre y fuego la jerarquía racial estadounidense, expulsando a millones e impidiendo la entrada y residencia de todos los no blancos. Para más, por otra parte, como para el resto de supremacistas no blancos, las cosas se han de ver de otra manera. Este es también el caso de Vivek Ramaswamy, empresario indo-estadounidense de biotecnología y notable supremacista. Vivek tuvo un paso efímero por el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, el juguete preferido de Musk, que le ha permitido no solo despedir a cientos de miles de empleados federales de agencias consideradas progres, sino también acceder a datos confidenciales de cientos de millones de estadounidenses. El supremacismo de estos fascistas no pasa tanto por la línea de color, sino por la genética y lo que llaman el coeficiente intelectual. Lo que llaman América ha de importar a los mejores. La disputa se ha centrado en los visados H-1B, que permiten la residencia laboral de no estadounidenses para trabajos especializados y cualificados. Pero ahí salió ganando Musk. Era aún el periodo idílico de su relación. Exactamente. Trump respaldó a Musk y Ramaswamy. Así lo trataron en el que durante mucho tiempo fue el programa preferido de Trump, Fox and Friends. We had quite a few discussions on the debate that's raging online right now about H-1B visas, and Elon Musk, Vivek Ramaswamy, coming out saying, hey, we need this, our country needs this, our companies need this, we need this to have this technological advantage over China and other countries. And other people saying, I'm not so sure. A lot of those H-1B visas are for coding, and they're sort of the grunt work of the tech industry. And there's a lot of Americans who would like those jobs, and we should be working on training them instead of replacing them with foreign workers who presumably will do it for cheaper. So that's the debate that's raging. And in the midst of that, someone has found a quote from Donald Trump where he says he backs H-1B visas. Now, that would be contradictory to what he has said in the past. We'll have to get to the bottom of that. But here's what he said on this. He said, the New York Post reported on Saturday, he said, I've always liked the visas. I've always been in favor of the visas. That's why we have them. I have many H-1B visas on my properties. I've been a believer in H-1B. I've used it many times. It's a great program. Pero no olvidemos que al mismo tiempo Trump había hecho aprobar nuevas leyes racistas de detención y deportación de personas migrantes. Exactamente, Laura. El 29 de enero de este mismo año, apenas de vuelta en la Casa Blanca, Trump firmó, tras la aprobación de las dos cámaras, la ley Laken-Riley, así llamada en recuerdo de la estudiante de enfermería asesinada presuntamente por una persona migrante indocumentada. La ley hace obligatoria la detención y posterior deportación de personas migrantes indocumentadas acusadas de delitos considerados graves. Ni que decir tiene que el ICE, el funesto Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al que hemos visto en las últimas semanas sembrar el terror en las calles del país, babeó y se frotó las manos con la aprobación de la ley. Pero la gran disputa interna en el MAGA ha sido la ruptura Trump-Musk.
y el desencadenante ha sido la que oficial y alucinantemente ha sido llamada la Ley Big Beautiful Bill, BBB, una ley que reduce brutalmente el gasto y los ingresos de la Administración Federal. La Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense ha estimado que la BBB aumentará en 2,8 billones de dólares la deuda pública estadounidense para 2034 y hará que casi 11 millones de estadounidenses pierdan su seguro médico. Así contaban la gran ruptura en una emisión de The Daily Show, uno de los mejores programas de información y humor de la tele estadounidense. One of the most heartwarming stories of the Trump administration so far has been the beautiful friendship between Donald Trump and Elon Musk, two men who had previously never had a friend. But today, that friendship got doged. You're going to want to hear about this. Breaking moments ago, Elon Musk speaking out in a big way on the big, beautiful bill. He took to X a short time ago, writing, quote, "I'm sorry, but I just can't stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know you did wrong. You know it." Chainsaw! Oh no, not my two favorite people fighting. Don't make me choose who I love more. But yeah. Como bien sabemos, la disputa, drogas aparte, tiene que ver con los intereses corporativos de Musk. Ni Tesla, ni Starlink, ni sobre todo SpaceX, sus compañías de bandera, pueden sobrevivir sin las ayudas de la Administración Federal. Si a ello le sumamos la guerra comercial caótica que Trump está emprendiendo sobre los aranceles, en especial contra China, y que afectan al corazón del negocio del supremacista sudafricano, vemos que la guerra no es de egos, sino sobre todo de intereses entre sectores del bloque oligárquico estadounidense y occidental. Sí, pero los egos masculinos, agresivos y hasta patéticos son una parte necesaria de la representación de ese poder despótico al que aspiran a todo precio. Muy de acuerdo, Laura. ¿Qué ego más justificado que el de ese ser en putrefacción lenta pero incesante que es Steve Bannon, que aprovechó la disputa para volver a ocupar el centro de la escena? Una cosa, no hay que olvidar que este pájaro se libró de la cárcel el pasado febrero tras admitir su culpabilidad en el desfalco de la iniciativa de crowdfunding Build the Wall, en la que obtuvieron decenas de millones de dólares para la construcción privada del muro de la frontera sur y que al parecer acabaron en los bolsillos de Bannon. Un clásico que nos suena demasiado, ¿no? Vaya, fascistas que roban y se enriquecen. Lo nunca visto. Todavía el franquismo local de nuestra tierra sigue pregonando que el caudillo sería asesino, sí, pero frugal y austero como un monje, contra la evidencia de una apropiación de bienes y capitales, sobornos y donaciones que llevaron a la familia a acumular una fortuna de 400 millones de euros ya en 1940, según las investigaciones de historiadores como Paul Preston, Francisco Espinosa, Mariano Sánchez Solar o Ángel Viñas, entre otros. Pero volviendo a Bannon, no podría dejar de aprovechar su minuto de gloria y no solo pidió la deportación de Musk, sino que le acusó de ser un agente del comunismo chino. ¿Cómo no creer a una persona tan agradable? Así se despachaba en Unheard, una emisión rojiparda que lo peta bastante en YouTube. And Trump, he tried to take the burdens off him. And I think the Elon Musk situation has got to be sorted first before anything else is addressed. And what exactly does that look like? So you've recommended that he's deported? You think the evidence of the national security threat? I said the following. I think his security clearance should be pulled immediately and held in abeyance. I think the Defense Production Act should be an executive order so that the government steps in and under new management that's there already, that both Starlink and SpaceX continue on, because he threatened to shut down one of the major programs yesterday on a tweet. You got to make sure that's steady and that the government contracts, and I think 80 or 90% of the revenue at SpaceX is government contracts. You have to make sure that that's under management that is serious and stable. Hold on, what does that mean, though? Do you mean nationalizing SpaceX? Not nationalizing. You take it over for a while to make sure you got the current management there, but there's stable management. You don't have someone there that may have a major drug issue, that may have a major relationship with the Chinese Communist Party, that may not be a legal citizen. Those are the three investigations, I think. Tela.
Bannon cantaba victoria con su natural carisma, pero no se esperaba la siguiente decepción que le iba a proporcionar el caudillo naranja. Ya sé por dónde vas. Las sorpresas que les tenía reservadas el príncipe de la paz. Ahí le has dado. Sí, como hemos visto, la reciente aventura conjunta con el genocida Netanyahu en la agresión ilegal contra Irán ha sido la mayor crisis hasta la fecha de la coalición MAGA. Para simplificar, diremos que esta vez la disputa se ha dado entre neocons, que han estado tan a favor como en contra de Trump desde su primera presidencia, es decir, gente que podría haber estado con Bush Jr., tales como Marco Rubio, Ted Cruz o el inefable John Bolton, frente a los nativistas aislacionistas como el citado Bannon, la conspiranoica congresista Marjorie Taylor Greene o la estrella de Fox News Tucker Carlson, conocido por sus aventuras europeas, desde las entrevistas a Putin o Meloni a sus paseos por el Noviembre Nacional fascista frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Sin duda alguna, la mejor escenificación de este cisma ha sido la reciente entrevista trampa de Carlson a Ted Cruz, de cuyas luces ya teníamos serias dudas, pero que tras su actuación frente a Carlson convierte a su lado al políglota Abascal en un hijo secreto de la mismísima Atenea. I don't know the population at all. No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people living around? 92 million. Okay. Yeah, how could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who claims anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the one who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really believe that... We're carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Eterno, brutal, inmarcesible, jugoso, madre mía. Sí. Qué placer ver a fascistas destrozándose, pero no nos dejemos llevar tan fácil por el hedonismo. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto los cismas y divisiones del trumpismo son un factor que conduce a su debilitamiento o más bien, como ha sucedido históricamente en los movimientos políticos de extrema derecha y fascistas, esas fracturas forman parte de un proceso de maduración, de enriquecimiento del uranio fascista, de selección y ensayo y error de las fórmulas de dominio y guerra civil y genocidio. Así que disfrutemos, pero sabiendo que los trumpismos y el resto de fascismos coloniales, imperialistas, genocidas, solo serán derrotados por la fuerza y la inteligencia de las multitudes unidas, nunca por sus propias divisiones. Gracias, Raúl. President Trump and Elon Musk erupted into a nasty public feud today. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. The extraordinary squabble happened before the eyes of the world as the president was meeting with the Chancellor of Germany in the Oval Office. He claims Musk has turned against him because the big, beautiful bill removes the tax credits for buying electric cars, like Teslas. I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate. Musk was listening, and he responded in real time, basically calling Trump a liar. False. This bill was never shown to me even once, he declared on social media as Trump bashed him. Hoy contamos en la mesa de análisis Comanche con Eduardo García de Descifrando la Guerra. Arrancamos. Hola Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Base Comanche. Hace unos días, Zohran Mamdani ha ganado las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York. Pareciera que al menos algunos demócratas, lamentablemente no todos, ni mucho menos la élite con poder en el partido, empiezan a ver que la forma de oponerse a Trump es con radicalismo de izquierda, sino con malmenorismo. ¿Dirías tú que veremos un giro de este tipo en el partido opositor a Trump o que mantendrán la línea habitual y por tanto Donald Trump puede seguir respirando tranquilo? Pues la elección de Mamdani realmente nos dice varias cosas, ¿no? También nos invita a tener cautela, pero nos dice varias cosas. De entrada nos habla de una suerte de giro o de confirmación de giro político, al menos entre amplias capas de las bases del Partido Demócrata, sobre todo
en dos ámbitos. Primero, el ámbito urbano. Para empezar, recordemos, bueno, no hace falta explicar lo que es Nueva York como territorio, pero también lo que significa a nivel sociológico. Estamos hablando de uno de los grandes termómetros del Partido Demócrata y además uno de sus grandes e históricos feudos electorales. Pero además también este giro político se constata entre la juventud. Lo que pasa es que es algo que ya veníamos advirtiendo desde hace unos cuantos años. Te diría que incluso desde el año 2016, aquellas primarias entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, que seguimos con muchísimo interés. Esta elección constata ese giro, nos habla de que lo que en 2016 era el inicio de una deriva hoy se ha consolidado entre sectores, como digo, urbanos y de la juventud trabajadora dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero es muy pronto para advertir si esto se va a consolidar de cara ya no para 2028, que queda muchísimo para esas futuras elecciones presidenciales, sino incluso para las midterm que tendrán que celebrarse el año que viene y que ya nos darán alguna que otra pista. Creo que el Partido Demócrata todavía está en esa pulsión, sectores de la juventud urbana trabajadora apostando por un giro hacia la izquierda, por un giro de una u otra forma socialdemócrata y que además cambie en cierta medida la política exterior de Estados Unidos y, por el otro lado, el establishment del Partido Demócrata vinculado con las históricas burguesías que se han asociado con el Partido Demócrata, que no son las mismas burguesías que se asocian con el Partido Republicano, pero que en última instancia tienen intereses contrapuestos a las demandas de los sindicatos y de las clases trabajadoras. Esa pulsión existe como existió en 2016 y básicamente lo que vamos a ver es una lucha ideológica, una lucha política y también una medición electoral. Estas élites, este establishment demócrata asociado con estas burguesías no va a favorecer, no va a ver con buenos ojos que lo que hoy es un fenómeno local en Nueva York, lo que ha sido una victoria de la izquierda dentro del Partido Demócrata en ese enclave, en ese feudo que es Nueva York, se extienda a nivel nacional. Esto lo medirán en última instancia varios factores de poder. Primero, el factor de la rosca, el factor de la demoscopia, qué nos dice el electorado estadounidense, los sondeos con respecto a una apuesta por la izquierda del Partido Demócrata. Eso lo medirán grandes capas dentro del partido, pero también la capacidad de influencia, la capacidad de incidir y la capacidad de tomar espacios de poder, insisto, frente a una burguesía asociada al Partido Demócrata y un establishment demócrata que no va a querer permitir lo que en 2016 podría haber ocurrido, que era una candidatura de Bernie Sanders, se le tumbó. Se puso como candidata a Hillary Clinton. Hoy creo que la correlación de fuerzas es más favorable de lo que era en 2016, pero la duda, digamos, la pregunta de fondo ¿es lo suficientemente más favorable para la izquierda urbana juvenil dentro del Partido Demócrata de lo que era en 2016 como para que puedan pasar por encima de los intereses y, más importante, del poder del establishment demócrata? Bueno, pues esa diría yo que es la gran pregunta, ¿no? La gran incógnita que veremos resuelta en los próximos años. Buenas tardes, Edu, gracias por acompañarnos hoy. Yo quería preguntarte por la relación que tiene Trump con el poder económico estadounidense. Hemos visto cómo las medidas arancelarias han molestado a muchos empresarios cuyos negocios han visto afectados, cómo la política migratoria puede reducir la mano de obra latina sobre la que se sostiene la economía yanqui. Entonces, ¿cómo interpretas la tensión que generan algunas políticas de Trump con los intereses del gran empresariado estadounidense? Bueno, las rupturas o las divisiones, las grietas dentro del trumpismo evidencian algo que existe desde que Trump es Trump. Es decir, desde aquel momento en el que Donald Trump salta a la política pública en el año 2015, desde aquel momento en el que se confirma su candidatura y desde aquel momento en el que gana de manera sorpresiva las primarias del Partido Republicano, desde ese momento hay una pugna ideológica que se expresa en términos económicos, a qué burguesía se responde, que se expresa también en términos políticos, qué nivel de confrontación hay que tener con los migrantes, con los colectivos LGTBI+, con las mujeres, con la juventud, con los estudiantes, y que se expresa también en términos de política exterior. Hay, digamos, varias almas dentro del Partido Republicano y específicamente dentro del trumpismo. Aquellos que apuestan por una visión marcadamente injerencista allí donde Estados Unidos tiene intereses estratégicos, y los tiene en casi todo el mundo, en América Latina, en Oriente Medio, en el Sahel, los tiene también en el Pacífico, los tiene en medio mundo. Y también hay un sector que lo que plantea es el aislacionismo, ¿no? El aislacionismo en política exterior, o algunos que plantean centrarse de manera exclusiva en Asia-Pacífico y en la disputa contra China, que es, y esto sí es un gran consenso dentro del partido, la principal prioridad de la política exterior del trumpismo y del Partido Republicano. En cualquier caso, estas divisiones no necesariamente son una muestra de debilidad, porque
llevan existiendo desde que Trump es Trump y desde que Trump gana la nominación en el año 2016. Lo que puede llegar a ser una muestra de debilidad es si Trump no es capaz de solventar estas divisiones internas y sobre todo de hacer que el partido le responda. Creo que estamos todavía lejos de ese escenario. Es más, creo que Trump tiene una situación más favorable a la que tenía durante su primer mandato. Hoy el Partido Republicano es más contundentemente y más firmemente trumpista de lo que lo era durante su primer mandato. Ahora bien, sabemos cómo funciona la política. Mientras los números respondan y la demoscopia dé buenas expectativas electorales al trumpismo, la unidad interna será relativamente fácil de sostener. Sin embargo, esas divisiones internas, esas grietas políticas, ideológicas y, por cierto, también estratégicas y tácticas que hay dentro del trumpismo, si los números dejan de responder, si en las midterm del año que viene el Partido Republicano tiene un mal resultado, ahí Trump sí puede llegar a tener problemas. Todas las divisiones políticas dentro de los partidos son menores hasta que dejan de serlo, y suelen dejar de serlo cuando los números y los resultados no acompañan. Hay una máxima que de momento se aplica en el Partido Republicano, que es que la unidad es muy fácil de sostener cuando hay expectativas de victoria y de continuidad en el poder, pero cuando esas expectativas se disipan, cuando el partido camina hacia la derrota, esas divisiones internas saltan por los aires y revientan el partido. Por cierto, es en cierta medida lo que le está pasando al Partido Demócrata. Así que por el momento esas divisiones políticas, ideológicas, estratégicas son las que ya conocían, se exacerban en determinadas coyunturas y si los números del Partido Republicano empeoran en las midterm, ahí sí que pueden tener un problema. Buenas, Edu, muchas gracias por estar de nuevo en Base Comanche. Te quería preguntar cómo interpretas estas divisiones dentro del trumpismo. ¿Piensas que son un factor de debilidad o más bien un proceso de maduración y fortalecimiento del proceso del trumpismo? Pues en realidad hay que interpretarlas, creo yo, como lo que son. Una disputa de clase en el seno de la clase capitalista estadounidense. Cuando se habla de la división capital-trabajo, cuando se habla de las estrategias políticas del capital y de los partidos de la burguesía, no hay que entenderlo como un bloque monolítico. Por supuesto, la contradicción principal es entre capital-trabajo y en la política se expresa así y Estados Unidos no es una excepción. Pero dentro del capitalismo, dentro de las clases capitalistas, hay disputas. Hay intereses contrapuestos y a veces hay gobiernos que apuestan por favorecer a una burguesía a conciencia de que lo están haciendo en detrimento de otros sectores de la burguesía. Bueno, lo que estamos viendo con el trumpismo y con los primeros meses de gobierno de Donald Trump, tanto en política exterior como en política económica y arancelaria, es una enorme inestabilidad. Y si hay algo que todas las burguesías, independientemente de cómo se proyecten en el mundo o de qué patrón productivo tengan o de dónde generen la ganancia, si hay algo que comparten todas es que necesitan estabilidad. Seguridad jurídica y estabilidad internacional. Y eso no se lo está ofreciendo Donald Trump. Ahora mismo hay sectores de la burguesía a la que el propio Trump quiere beneficiar. Hablamos del industrialismo de aquellos industrialistas que han optado históricamente por medidas proteccionistas. Optamos también por el gran sector financiero, que lo que le está diciendo Donald Trump es, bueno, no me defiendas así, porque con las guerras, con la presión internacional, con el choque frontal con tus aliados históricos, estás generando una inestabilidad que en cadenas de producción globalizadas, en cadenas de valor que necesitan esa estabilidad como mínimo entre los aliados de Estados Unidos, pues estamos viéndonos enormemente agredidos. Pero además hay otra variable. Esas cuestiones, esas medidas arancelarias son directamente contraproducentes. El valor del dólar es un problema muy importante para el gobierno de Donald Trump porque es moneda de reserva internacional y al mismo tiempo Donald Trump necesita una serie de medidas proteccionistas para llevar a cabo su plan económico que chocan frontalmente con la idea de que siga siendo moneda de reserva internacional. Así que es un problema bastante considerable el que tiene Trump en términos económicos. Las divisiones dentro de la burguesía trumpista las estamos viendo claramente o de manera exagerada o caricaturizada en la disputa con Elon Musk, pero van más allá de ahí. Es decir, Donald Trump está apostando por una política exterior que en gran medida es errática. Él quiere hacer ese famoso pivot to Asia, quiere girar hacia el Asia-Pacífico y concentrar sus recursos
en la presión contra China, porque es su rival estratégico, quiere abandonar Oriente Medio, pero al mismo tiempo no quiere soltarle la mano a Israel. Y eso es un problemón para Donald Trump, porque al mismo tiempo que quiere abandonar el escenario de Oriente Medio y delegar en Israel el papel de sheriff de la región, no puede hacerlo primero porque Israel no tiene por sí mismo tanto poder como para someter a actores como Irán, y al mismo tiempo no tiene la capacidad para imponerle a Israel que rebaje sus pretensiones imperiales, aquella idea del gran Israel, y que deje de meterse en guerras en la región, que deje de causar guerras en la región. Y eso le genera un problema económico, porque no puede garantizar la estabilidad bélica, entre otras cosas por Israel, no puede garantizar estabilidad cambiaria, no puede garantizar estabilidad comercial por su guerra arancelaria, y al mismo tiempo no puede conseguir el proteccionismo económico que le pide la burguesía industrial que ha confiado en Trump sin generar esa misma inestabilidad. Es un problema bastante importante, hay que entender que hay una contradicción política. Trump, pues sí, querrá defender a la burguesía y lo quiere hacer a esos sectores de la burguesía, pero también quiere ganar las elecciones midterm y revalidar el mandato, si no él, que no puede, que se sepa. Al menos J.D. Vance o algún sucesor, y para eso necesita resultados concretos en campos que definen las elecciones, como son la inflación. Hay una serie de contradicciones. Trump está intentando favorecer todos los intereses al mismo tiempo y quiere además mostrarse duro a escala internacional y mostrarse duro políticamente. Y es muy sencillo. O sea, Trump no puede conseguir todo eso, y en esa contradicción o aprende a moverse rápidamente o va a tener un problema serio de representación de intereses entre la burguesía industrial proteccionista, de representación de intereses del capital financiero, y también va a tener un problema de representación de intereses entre amplias capas de su electorado, que es lo que tiene que conservar si quiere revalidar en 2028. No él, insisto, el Partido Republicano. Muchas gracias, Eduardo García, de Descifrando la Guerra. Nosotras hemos llegado ya al final del programa y les dejamos con un tema de Green Day, American Idiot. Hasta la próxima semana.